Bien, amados hermanos, vamos a pasar al momento de compartir el estudio, la lección de esta mañana. El estudio de hoy podemos titularlo Dios, un Padre lleno de amor y misericordia. Dios, un Padre lleno de amor y misericordia. En ocasiones pensamos que Dios está como vigilante, observándonos, tratando de ver cuando hacemos algo mal para castigarnos. Y olvidamos que nuestro Dios es un Dios lleno de compasión, lleno de amor, lleno de misericordia hacia cada una de sus criaturas. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dejó una maravillosa enseñanza que trata acerca de la bondad, del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios. Así que voy a invitarles a buscar Lucas capítulo número 15, donde vamos a leer los versículos del 11 al 24. Evangelio según San Lucas, capítulo número 15, los versículos del 11 hasta el versículo 24. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje precioso de la Escritura, donde único aparece en los Evangelios es aquí, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 15, del versículo 11 al 24, dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta parábola es conocida como la parábola del hijo pródigo, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia piensan que esta parábola debía de haber sido llamada la parábola del Padre bondadoso, porque en este pasaje resalta la bondad de este Padre misericordioso, de este Padre bondadoso. ¿Qué es una parábola? La parábola es una narración de un suceso de la vida real que se utiliza como comparación o semejanza para transmitir una enseñanza. Jesús la usó frecuentemente para enseñar a las multitudes sobre el reino de los cielos. Jesús iba de lo conocido a lo desconocido, para hablar acerca de las cosas invisibles, para hablar acerca del reino de los cielos, pues Jesús usaba el camello, la sal, etc., es decir, las cosas conocidas. Vamos a ir entrando en este pasaje, vamos a seguir leyendo poco a poco los versículos para sacar un mejor provecho para nuestra alma. Dice así los versículos 11 y 12.
También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. En nuestra cultura occidental, los hijos heredan de sus padres una vez que los padres han fallecido. Pero en la cultura oriental, sobre todo en los tiempos de Jesús, existía también la norma que si el padre deseaba, aún estando en vida, él podía repartir la herencia, podía repartir sus bienes estando aún en vida. Lo que el hijo menor hace es algo que es como una ofensa para el padre, porque está prácticamente deseando la muerte de su padre. Sin embargo, el padre reparte la herencia. Tengamos presente que la Biblia nos enseña, no lo vamos a leer, pero está en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17, que el hijo primogénito, es decir, el hijo primero, el mayor, recibía una doble porción de la herencia. Si eran 2 hijos, la herencia se debía de partir, digamos, en 3 partes. 2 partes tocaba al hijo mayor y una parte al hijo menor, porque es el primogénito. Dice ahora el versículo 13, no muchos días después, es decir, muy rápido, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nos habla de que el joven lo más pronto posible vendió todo lo que tenía, lo hizo dinero, lo echó en una bolsa y dice, y se fue lejos a una provincia apartada. Mientras más lejos de casa, pensaría que sería más feliz. Como quien dice, a mí nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, ya soy mayorcito, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, yo puedo hacer con mi tiempo, con mi dinero, con mi cuerpo, lo que yo estime conveniente. Mientras más lejos esté de la casa del Padre, más feliz voy a ser. Sin embargo, el pasaje nos dice que desperdició sus bienes. Y eso es lo que significa la palabra pródigo, significa derrochador. Es alguien que ha derrochado, ha desperdiciado el dinero, su tiempo y parte de su juventud. También dice el pasaje que lo derrochó viviendo perdidamente. Lo que llamamos los aparentes placeres de la vida. Los placeres de la vida son como un espejismo. Esa vida sin Dios es como un espejismo donde el mundo sin Dios trata de influenciar en la vida de los jóvenes, trata de influenciar en la juventud, haciéndoles creer que la verdadera felicidad está en el consumo del alcohol, en las drogas, en las discotecas, en el sexo, en el amor al dinero, y que esa es la forma de disfrutar de la vida al máximo. Pero no te presentan las consecuencias del alcohol, no te presentan las consecuencias de esos excesos, no te presentan, por ejemplo, una persona en silla de ruedas que ha sufrido un accidente automovilístico por el abuso y el consumo del alcohol, no te presenta una persona en la cárcel tras las rejas porque ha atropellado a personas inocentes y ahora tiene que pagar por esas vidas, pero a pesar de que está preso en una cárcel, está también en depresión porque le ha quitado la vida a gente inocente. Todos nosotros probablemente sabemos de algún caso de alguien que venía bajo los efectos del alcohol e incluso se suben a veces a la acera y atropellan a personas inocentes, y de ese momento en adelante la gente nunca más es feliz. El mundo no te presenta un hígado podrido con cirrosis hepática, no te presenta el SIDA, no te presenta un cáncer de pulmón, no te presenta gente en depresión por haber hecho cosas que desagradan a Dios. Pero el mundo trata de decirnos que eso es lo que realmente hace a un ser humano feliz. Y este joven se marcha de casa viviendo prácticamente los placeres de la vida y allí malgastó todos sus bienes. Ahora el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando tenía dinero, seguramente que se le sobraban las amistades.
un extranjero, un emigrante que viene con una bolsa de dinero, es bien recibido en cualquier lugar donde va. La gente protesta cuando llega un emigrante que no tiene trabajo, que viene sin dinero, pero esta persona ha emigrado a otra provincia, una provincia apartada, pero lleva una bolsa de dinero. Pero ahora llegó el momento en que se acabó el dinero. Leyendo una vez más el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora está pasando hambre, está pasando necesidad, su estómago está tan vacío como aquella bolsa donde cargaba el dinero. Y dice ahora el versículo 15: y fue y se arribó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Nosotros sabemos, y lo dice la Biblia en Levítico capítulo 11, versículo 7, que para la cultura judía de la época de Jesús, que estaban viviendo bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, el cerdo es un animal declarado inmundo. Los judíos no comían el cerdo. Los judíos eran personas que criaban animales, criaban ovejas, criaban cabras, criaban vacas, pero nunca tenían cerdos. Y ahora Jesús está diciendo que el joven de la historia está cuidando cerdos, lo que nos está hablando de cuán bajo cayó este joven en la vida. Dice ahora sí el versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cayó tan bajo, tocó fondo, cayó tan bajo que aún deseaba llenar su vientre de la comida que comían los cerdos, pero nadie, absolutamente nadie, le daba. Se acabó el dinero y se acabaron las amistades. Ahora el versículo 17 dice: y volviendo en sí. Esa expresión quiere decir mucho, y volviendo en sí, como que este joven antiguamente estaba fuera de sí. Dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Una expresión, repito, que da a entender que hasta ese momento de la historia estaba fuera de sí, estaba completamente equivocado en la manera de pensar con respecto a la vida. Reconoce que en la casa del Padre hay bendición, que en la casa del Padre se trata aún hasta los jornaleros con amor. Los jornaleros tienen todo el pan que quieran comer. En la casa de mi Padre, dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora dice el versículo 18 y 19. Él está diciendo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esa expresión es muy importante. Él dice: me levantaré e iré a mi padre. Todo acto comienza con una decisión. Todo acto comienza con una decisión: me levantaré e iré a mi padre. Todo acto comienza con una decisión, con un pensamiento, y ese es el deseo de cambiar las cosas, de no permanecer en el mismo lugar, en las mismas condiciones en que uno se encuentra. Si uno quiere en la vida obtener algo que no ha obtenido, debe de hacer algo que aún no ha hecho. Es decir, que a veces hay que hacer cambios en la vida, porque si seguimos usando la vida como mismo la llevamos, no podemos traer algo distinto. A veces hay que hacer cambios en nuestra vida. Y este joven dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Decide pedir perdón a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cualquier ofensa contra un ser humano es una ofensa contra Dios. Todo pecado que el ser humano comete en este mundo es una ofensa contra Dios. Y él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
Está reconociendo que la decisión que tomó fue un error enorme. Pero hasta para eso en la vida se necesita valor y humildad. Se necesita valor para reconocer, me equivoqué. Sé que actué mal, sé que no lo hice bien. Y se necesita humildad para pedir perdón. Decir, perdóname, Padre, fallé. Y regresar al lugar de la casa. Se necesita valor, se necesita humildad. Porque mucha gente por su egoísmo no reconoce su pecado, no reconoce su error. Y esa no es la forma de resolverlo. Hay que reconocer que uno se ha equivocado. Hay que reconocerlo e ir al lugar correcto, ir a Dios. Señor, perdóname. Hay que reconocerlo, porque si no lo reconocemos, no estamos dando el primer paso para cambiar. Y dice el versículo número 20, la primera parte del versículo, dice, y levantándose vino a su padre. Esta persona, este joven, no únicamente dijo, me voy a levantar, voy a ir a mi padre. No, él también lo hizo, porque muchas veces nuestros planes, nuestros proyectos se quedan en palabras. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, pero no lo hacemos, no damos el primer paso. Seguimos sentados donde mismo. Mucha gente dice, me levantaré, pero sigue sentado. Esa no es la forma de cambiar. La forma de cambiar es comenzar a dar los primeros pasos. Y toda caminata, por muy larga que sea en la vida, comienza con un primer paso. Me levantaré, y se levantó. Hay mucha gente que dice, voy a comenzar a ir a la iglesia, pero nunca va. Hay mucha gente que dice, me voy a leer la Biblia completa, pero lee una o dos hojas y luego no lee más. Hay gente que dice, voy a orar todos los días, y ora un día, ora dos, y ya después no ora más. Y este joven lo dijo y lo hizo. Hermanos míos queridos, la vida es el libro de los hechos, no es el libro de los intentos. Hay que tratar de convertir en hechos nuestras palabras. Hasta que no se materializan en acciones, no hay un cambio. Este joven dijo, me levantaré. Tenía una meta, y voy a volver a casa. Y volvió, él lo hizo. Ya hasta ahí había hecho su parte. Dice ahora el versículo 20 y el versículo 21. Lo que nos interesa es la segunda parte del versículo 20, pero lo vamos a leer completo. Dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí termina. Dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es que Dios no nos da lo que realmente merecen nuestros actos, que es el castigo, que es la condenación. Dios no nos da lo que realmente merecen nuestros actos, y encima de eso nos da lo que no merecemos. Nos da la bendición, nos da el cielo, nos da el perdón, nos da el derecho de ser sus hijos, que no lo merecemos. Eso es misericordia. Todo cuanto obtenemos hoy de Dios es por su misericordia. No es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros lo merezcamos, es por su misericordia. Nos da a entender que el Padre estaba con el deseo de ver a su hijo nuevamente. O sea, en el interior, en el corazón del Padre, estaba esa idea de que su hijo un día regresaría. El padre nunca abandonó la idea de que su hijo un día regresaría, porque había sido bien tratado en casa, había sido educado con amor, con respeto, pero nunca le faltó nada. Y el hijo lo reconoce: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hasta los jornaleros. Entonces el padre conocía, y el padre probablemente, y ahora estamos especulando un poquito, probablemente el padre cada tarde se sentaba en el portal mirando hacia el horizonte, con la esperanza, con el deseo de que un día allá en el horizonte aparecería su hijo. Así como un día fue yéndose su hijo y fue convirtiéndose en un puntico pequeño hasta que desapareció en el horizonte, así un día su hijo regresaría. Y ahora se encuentra con su hijo. El hijo regresa. Y el hijo comienza a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
y el padre lo interrumpe. No le dio tiempo de decir, hazme como a uno de tus jornaleros. No le dio tiempo, el padre lo interrumpe. Bueno, hasta aquí, el hijo ya ha hecho su parte. Él hizo su parte, él vino, tuvo el valor de llegar a donde estaba el padre, pedirle perdón. Ahora le corresponde al padre extender o no el perdón. Dice ahora así los versículos 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre le reconoce nuevamente como su legítimo hijo, con todos los honores y derechos de su hijo. Y el padre hace un gran banquete, hace una fiesta. El padre se regocija con toda su casa de haber recibido a su hijo sano y salvo. Ahora, hasta aquí tengamos presente que esto es una parábola, es una historia que Jesús está narrando y que son situaciones de la vida real, pero que no es un hecho real que Cristo está hablando. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús está enseñando esta parábola? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué tipo de personas tiene Jesús delante? Vamos a Lucas capítulo número 15, versículo 1 y 2. Lucas capítulo número 15, versículo 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para oírle. Es decir, había algo en el mensaje de Jesús que le hacía atractivo el mensaje para los pecadores y los publicanos. Y cuando la Biblia habla de publicanos, son recaudadores de impuestos. Son personas que eran israelitas y sin embargo estaban al servicio de los romanos, pues cobraban el impuesto a los israelitas para dárselo a los romanos, pero eran considerados dentro de la sociedad como personas vendepatrias, como ladrones, como personas pecadoras, porque muchas veces ellos alteraban esos precios, los precios de los pagos del impuesto, lo alteraban para quedarse con una suma para sí. Entonces eran de lo más bajo de la sociedad. Y ahora este tipo de personas se acerca a Jesús: publicanos y pecadores. Pecadores, personas que viven de espaldas a Dios, que quebrantan la ley, los estatutos, los mandamientos de Dios, que hacen cosas que desagradan a Dios. Sin embargo, vienen a Jesús y vienen para oírle. Pero no termina todo ahí. Dice el versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes eran los fariseos y escribas? Eran sectas dentro del judaísmo. Eran personas religiosas. Eran personas que se creían a sí mismos como superiores a los demás. Eran personas que menospreciaban a los otros. Eran personas que se creían los más santos, los más justos, los más puros. Y sin embargo, estaban muchas veces peores que los pecadores. Muchas veces eran peores sus conductas, porque todo lo hacían tipo una fachada para ser visto y alabado de los hombres, pero no para glorificar a Dios. Dentro de su corazón estaban llenos de maldad. Jesús les juzga y les critica duramente por su hipocresía en Mateo capítulo 23. Todo ese capítulo 23 Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque hacéis esto, y no hacéis esto y esto otro. Entonces, este es el tipo de personas que Cristo tiene enfrente. Y Jesús comienza a hablarles, en primer lugar, de una oveja perdida. De un hombre que tiene 100 ovejas, una se va, se aleja del rebaño, pero deja las 99 allí y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la trae gozoso, reúne a sus amigos y se goza de haber encontrado a su oveja. Luego habla de una anciana, una señora, que tiene 10 dracmas, 10 monedas, y una moneda se le pierde. Está dentro de la casa, se le perdió la moneda. Y barrió la casa, encontró la moneda, y luego hace una fiesta por el gozo de haber encontrado la moneda. Y luego nos habla el pasaje que hemos leído,
de la parábola del hijo pródigo. El hijo que se fue de casa y luego regresó. Pero al final de esa parábola, del versículo 21 hasta el versículo 30 y tantos, nos habla del hijo mayor. Que el hijo mayor estaba en casa, pero estaba tan perdido como aquel que se había ido. Y tiene que ver todo esto con los escribas, con los fariseos, con los pecadores que Jesús tiene enfrente. Aquí vemos, hermanos míos, la imagen del ser humano que vive lejos de Dios, creyendo que no necesita a Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, tarde o temprano, terminamos vacíos como el hijo pródigo, terminamos sin nada. Y todo aquello que pensamos que estaba allí, la felicidad, nos damos cuenta que ha sido una pérdida de tiempo, que hemos derrochado nuestra vida y que simplemente estamos lejos de Dios. Porque la Biblia nos dice que sin Dios no podemos hacer nada. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. En este mundo necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios porque hemos sido creados por Dios y para Dios. Hemos sido creados para Él, para tener una relación personal con Dios. Y entonces, lejos de Dios, encontramos que la vida no tiene sentido, que nada nos llena, que estamos vacíos, que no hay nada que pueda llenar el vacío de nuestra alma, que no hay nada que pueda producir felicidad al ser humano, porque no estamos conectados con Dios, porque hemos sido creados, repito, por Dios, y hemos sido creados para Él, hemos sido creados para tener una relación personal con Él. Y cuando eso no existe, entonces tratamos de llenar ese vacío del corazón con otras cosas. Pero el ser humano necesita a Jesús, el ser humano necesita a Dios, necesita volver su rostro a Dios. A veces en la vida Dios permite que tengamos que perder la salud, que tengamos que perder el trabajo, que tengamos que perder el dinero, que tengamos que atravesar la adversidad, el dolor, el sufrimiento, que tengamos que atravesar la enfermedad de un ser querido, que tengamos que sufrir en este mundo, para que entonces podamos volver en sí, para que entonces nos demos cuenta que necesitamos estar conectados con el Padre, que necesitamos estar en la casa del Padre, que allí es el único lugar donde hay abundancia de pan. Ese es el lugar donde está todo lo que un ser humano en este mundo necesita. El salmista escribió: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El ser humano necesita de Dios. Y a veces Dios permite que suframos, que toquemos fondo, que vivamos prácticamente como los cerdos, para que podamos un día volver en sí. Son las cosas que Dios permite, el sufrimiento, la enfermedad, el dolor. Muchas veces Dios la permite para que nosotros los seres humanos nos demos cuenta que somos creación de Dios, que no somos un accidente, que no somos obra de la evolución, que no venimos del mono, venimos de Dios. Y Dios está llamando a la juventud de hoy en día a que vuelva en sí, a que pueda abrir su corazón a Dios. Dios constantemente está tratando de que podamos darnos cuenta de que lo que el mundo ofrece es un espejismo. Como cuando usted visita la Cueva de los Verdes y llega ahí al final de la Cueva de los Verdes y piensa que existe una cosa que no existe. Usted está viendo una cosa y la primera vez que le visité sentí temor y no existe. Uno no revela el secreto porque dicen, prometan que no lo van a decir, pero todos ustedes prácticamente lo saben. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo: el ladrón, hablando del mundo, hablando del diablo, dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante, esa vida de color, esa vida de sabor, esa vida que tanto nosotros anhelamos, esa felicidad, está ahí a los pies de Jesús. Solamente Jesús puede llenar el vacío del corazón. Solamente Jesús puede dar esa felicidad que estamos buscando. Y está tan fácil de conseguir que a veces nos parece mentira. Jesús dijo, o mejor dicho, el apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El ser humano necesita a Jesús.
Cuando todo lo demás falla, descubrimos que Dios era todo lo que necesitábamos. Jesús nos enseña que no importa cuán lejos nos hayamos ido, el Padre siempre nos está esperando con los brazos abiertos. El arrepentimiento comienza cuando reconocemos nuestra condición y damos el paso de volver a los brazos de Dios. Y Dios no desprecia un corazón humillado, un corazón arrepentido. Hemos leído el Salmo 51. En el Salmo 51, versículo 17, la parte B del versículo dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso Dios no lo desprecia. Noten ustedes que el padre de la historia, el padre del hijo pródigo, él no le dijo al joven: ¿qué hiciste? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde estuviste? El padre no le dice: te lo dije, te lo advertí, sabía que te iba a pasar, yo no soy tu padre, esta no es tu casa. No, el padre simplemente se alegró con el gesto nada más del hijo volver a casa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya con eso basta. Está reconociendo su error, está reconociendo su pecado, está reconociendo su mal, y borrón y cuenta nueva, eso como si nunca hubiese existido. El Padre le perdona para siempre. Así es el amor de Dios. No tiene condiciones, no tiene límites. Él nos abraza tal y como estamos, sucios, rotos, vacíos, tal y como usted es. Dios le ama. Dios te ama y te acepta tal y como tú eres. La Biblia dice en Isaías capítulo 1 versículo 18: venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, a Dios no le importa lo que usted haya hecho antes. Él te ama. Dios te ama y te extiende su perdón, te extiende su gracia. A Él no le importa cuán sucia esté tu alma. Él te limpia, Él te renueva, Él te restaura. Él hace de ti la persona que Él quiere que tú seas cuando venimos a Él. Todas las cosas ahora son nuevas. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te coloca una página en blanco, naciste de nuevo, tu pasado no existe nunca más. Eso es maravilloso. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que te ama y Él nunca más se acuerda de tus pecados. La Biblia dice, si quieren nada más lo escuchan, en Miqueas capítulo 7 versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios nunca más se acuerda de ellos. Pecado confesado, pecado perdonado. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si lo dijese un ser humano, pudiéramos tener dudas, porque a veces los seres humanos, aún no queriendo, nos mienten. Pero Dios jamás ha fallado a su palabra y Dios jamás fallará a su palabra. Dios está comprometido con su palabra y Él te ama. Él te extiende su perdón. Naciste de nuevo. La solución para el ser humano está en los brazos de Jesús. Cuando venimos a Cristo, nuestro pasado es borrado para siempre. La Biblia dice que hay un nuevo nacimiento, una nueva persona. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano necesita un encuentro con Jesús. Y entonces el cielo se pone de fiesta cuando un pecador se arrepiente. Aquí, volviendo a Lucas capítulo 15, en el versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios
por un pecador que se arrepiente. A modo de conclusión, hoy es un día maravilloso para uno ponerse a cuentas con Dios. Hoy es un día donde debemos reconocer nuestros errores, dejar a un lado el egoísmo y sacar adelante la humildad, el valor y pedir a Dios perdón por nuestros pecados y rogar a Dios su bendición sobre nuestra vida. Que el Señor te bendiga.